Cordial saludo desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio en su extensión académica San Cristóbal y como participante del doctorado en Ciencias de la Educación, queremos presentar un análisis de las dimensiones del conocimiento en los procesos investigativos de la comprensión lectora en la educación básica primaria. Mi nombre, Alba Escobar. Este proceso ha sido orientado por la doctora Nelmir Marrero. En el marco conceptual de las dimensiones del conocimiento científico se estructura a través de 5 dimensiones fundamentales que son la ontológica, la epistemológica, teleológica, la axiológica y la metodológica, que nos permiten abordar aspectos teóricos y prácticos de un proceso investigativo. Estas dimensiones, según Padrón, se constituyen como pilares fundamentales que sustentan todo proceso investigativo, educativo y riguroso. En este caso, y para este momento, hemos planteado como paradigma el paradigma interpretativo para estudiar la comprensión lectora. Aquí se reconoce que la lectura es un proceso complejo que pone en juego aspectos cognitivos, sociales y culturales, donde la construcción de saberes se genera a partir de la interacción entre el lector, entre cualquier tipo de texto y justamente el contexto donde se desarrolla. Vamos a abordar cada una de las dimensiones. Entonces, en cuanto a la dimensión ontológica, abordamos la naturaleza de la realidad lectora y aportamos esta pregunta que es fundamental: ¿qué es la comprensión lectora? Y se reconoce que la comprensión lectora es un proceso complejo que involucra la construcción activa de significado a partir del texto, que surge en la interrelación entre el lector, el texto y el contexto. Esta realidad y esta interacción se construye a partir de la experiencia, y justamente esto lo valida Piaget y Vygotsky desde el constructivismo. La comprensión lectora es un proceso cognitivo, es un proceso complejo que se construye a partir de la interacción entre aquellos conocimientos previos y también la información que se presenta en el texto. Aquí debemos estudiar la comprensión como un proceso dinámico y situado, no como un resultado estático. La comprensión lectora es ese proceso social y cultural. Debemos estudiarla considerando tanto procesos mentales individuales como también los contextos socioculturales específicos. Esta realidad se manifiesta de manera diferente en cada uno de los estudiantes. Aquí se consideran las experiencias previas, también el contexto y también el desarrollo cognitivo particular, pues todos aprendemos de diferente manera. En cuanto a la dimensión epistemológica, abordamos la naturaleza del conocimiento que, según Piaget, se construye activamente. La comprensión lectora implica que el estudiante recibe varios significados que se construyen no de manera pasiva, sino en la interacción entre el sujeto y el objeto, así como lo plantea Vygotsky. Esa interacción y ese proceso emerge en la interacción con otros. El texto como objeto se relaciona con el estudiante a través de las mediaciones culturales y sociales, y es allí donde se produce ese conocimiento, en la interacción del sujeto con el objeto. Aquí hay una construcción de significado. La comprensión lectora o el proceso de lectura es un proceso psicolingüístico donde el lector utiliza estrategias de predicción, muestreo y también de confirmación para construir significado. Este aspecto se relaciona mucho con la propuesta de las estrategias de lectura de Isabel Solé. Ella manifiesta que la lectura es un proceso estratégico donde el lector activo formula hipótesis y utiliza diversas estrategias para comprobar esas hipótesis. Aquí Solé también nos manifiesta que existe un antes, un durante y un después de la lectura. En este mismo sentido, Casani nos enfatiza la necesidad de formar ciudadanos capaces de discernir, de evaluar y de tomar posición ante cierta información. Esto requiere
un desarrollo explícito de la inferencia y de la crítica desde las primeras etapas educativas. Entonces, es importante abordar desde los primeros años escolares los procesos de inferencia y el proceso también crítico frente a diversos tipos de textos. En cuanto a la dimensión axiológica, se refiere a los valores que orientan la investigación. En el estudio de la comprensión lectora en básica primaria se tienen en cuenta diversos valores fundamentales como la equidad educativa, donde todos los estudiantes tienen derecho a desarrollar sus competencias lectoras independientemente de su origen socioeconómico y también cultural. También existe el respeto a la diversidad, el reconocimiento de que todos somos diferentes y todos tenemos procesos de aprendizaje diferentes. El desarrollo integral. La comprensión lectora debe ser vista como herramientas para el crecimiento cognitivo, emocional y social del estudiante. En cuanto a esta dimensión axiológica, también debemos tener en cuenta la ética investigativa, es decir, la protección de los menores participantes, también pensar y se debe contar con el consentimiento informado por parte de los adultos y la confidencialidad de los datos. Existe un compromiso ético porque esta investigación está comprometida con la justicia social y la promoción de la lectura crítica debe ser esa herramienta que le permite empoderarse al ciudadano como sujeto, actor y también sujeto de derecho. Aquí es importante recordar la pedagogía crítica propuesta por Freire, donde la lectura es leer la palabra y leer el mundo. Promovemos la liberación y la conciencia crítica en este proceso de aprendizaje de la comprensión lectora. La dimensión teleológica articula el propósito transformador de la investigación, orientándola hacia la mejora concreta de los procesos educativos. En esta dimensión tenemos los siguientes propósitos y finalidades de esta investigación. Queremos generar conocimiento situado que aporte a la mediación pedagógica y transforme las prácticas de la comprensión lectora. También identificar y caracterizar los factores que influyen en la comprensión lectora de los estudiantes de básica primaria. Por otra parte, se busca contribuir al desarrollo de estrategias pedagógicas que mejoren los niveles de comprensión lectora. Y finalmente, pues esto aportará a la formación de ciudadanos críticos y reflexivos capaces de participar activamente en la sociedad del conocimiento. Pasamos a la dimensión metodológica que nos define los procedimientos y estrategias para abordar el fenómeno de estudio y para llevar a cabo el proceso investigativo. Entonces aquí se plantea un enfoque cualitativo que permite hacer un análisis profundo de los procesos mediante observación y entrevista y justamente el análisis y la interpretación de los resultados de pruebas estandarizadas que miden los niveles de comprensión lectora. También hemos abordado o seleccionado un paradigma interpretativo que nos va a ayudar a reflexionar sobre la información de las prácticas lectoras en los grados de educación básica primaria. Y el método propuesto pues es el estudio de caso que nos permite captar y examinar de manera profunda la construcción de significados. Este estudio de caso es un método de investigación que abordará la comprensión lectora en su contexto real, es decir, se tendrá en cuenta a los estudiantes de la básica primaria de la institución educativa, utilizando múltiples fuentes de datos como entrevistas, observaciones, para comprender la complejidad del objeto de estudio e identificar patrones y desarrollar posibles hipótesis o teorías basadas en las evidencias encontradas. Es importante también aquí pensar en una muestra de la población a estudiar y aplicar técnicas e instrumentos de recolección de información como la observación directa,
también la entrevista a profundidad y realizar un análisis temático e interpretativo con alta reflexividad. Bueno, en las reflexiones finales tenemos que existe una coherencia paradigmática, hay una reflexión social frente al proceso de comprensión lectora y que se busca transformar la práctica a través de la generación de conocimiento que se traducirá en mejoras de la práctica pedagógica en los grados de educación básica primaria. Aquí tenemos unas referencias bibliográficas y pues agradecemos su valiosa escucha. Buenos días, mi nombre es Ana Lidia Sartuche Villán. En esta oportunidad voy a presentar mi intención de interés investigativo desde los planos de conocimiento. Iniciaré entonces pues socializando el nombre de esta intención investigativa, que es la neuroeducación como mediadora de la educación inclusiva del Colegio Gonzalo Arango. Bien, el propósito general es proponer un modelo teórico-pedagógico desde la neuroeducación como mediadora de la educación inclusiva del Colegio Gonzalo Arango, institución educativa distrital de Bogotá, Colombia. El primer plano entonces de conocimiento es la dimensión ontológica. Desde este enfoque, la investigación parte del reconocimiento de que la realidad educativa no es estática ni unívoca, sino un entramado de tensiones y posibilidades que se configuran en la práctica docente y en la vida institucional del Colegio Gonzalo Arango. Es así como la naturaleza del objeto de estudio es reflexiva, es desconocida, transformadora y diversa. Se entiende entonces el docente como un sujeto reflexivo que articula la reflexión con la acción, de acuerdo a los postulados de Freire, que nos invita a que esa reflexión siempre esté articulada con una acción transformadora de la práctica pedagógica. Se entiende la naturaleza de la neuroeducación como algo desconocido y que requiere formación docente continua para apropiarse entonces de los principios, de las herramientas, de las estrategias que nos pueda brindar esta disciplina emergente para poder aplicarlos a los contextos educativos. Las prácticas pedagógicas, por supuesto, transformadoras a partir de ese ejercicio reflexivo que puede realizar el docente, que puede realizar una acción transformadora de sus prácticas pedagógicas. Y la educación inclusiva, desde una perspectiva del reconocimiento de la diversidad, entendiendo que la población, los estudiantes, con los cuales trabajamos tienen unas características diversas y debemos tener un reconocimiento de esa diversidad para precisamente poder generar un proceso de enseñanza y aprendizaje acorde a las necesidades de la población. Seguimos al siguiente dimensión del conocimiento, que es la epistemológica, donde la investigación se fundamenta en una epistemología de carácter interpretativo y socioconstructivista, en consonancia con la naturaleza compleja y contextualizada del fenómeno educativo abordado, que es la educación inclusiva. Desde lo interpretativo, se dice que se permite comprender cómo los docentes conciben y aplican la neuroeducación en sus prácticas inclusivas. Lincoln y Guba sostienen que el conocimiento en investigación cualitativa se produce en contextos naturales, en donde los sujetos y el investigador co-construyen significativos. Y desde lo socioconstructivista, fundamenta la idea de que el modelo pedagógico se construye colectivamente en diálogo entre la teoría y la práctica. Piaget en este aspecto sostiene que el conocimiento es un proceso activo en el que el sujeto construye estructuras cognitivas en interacción con su entorno. En este caso, la investigadora está inmersa en este entorno y pretende
por medio de ese diálogo permanente con sus pares, con sus colegas pares, y a partir de la teoría y de la práctica, poder construir ese modelo teórico pedagógico. Desde la dimensión axiológica, se entiende que esta investigación se sustenta en una serie de valores éticos, pedagógicos, sociales, que orientan cada fase del proyecto investigativo y que se encuentran profundamente vinculados con el propósito transformador de este estudio. Desde los valores de inclusión, destacamos el reconocimiento de la diversidad como una riqueza, la educación como un derecho universal, la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Así como en la equidad y la justicia educativa, resaltamos la atención con ajustes razonables según las necesidades de los estudiantes, la distribución justa de oportunidades educativas y una visión crítica de las desigualdades estructurales. Hay un compromiso ético, por supuesto, el respeto por la dignidad de los participantes, confidencialidad y consentimiento informado, integridad y transparencia en la investigación. Destacamos la importancia de una formación docente, valorando el saber práctico del docente, la promoción del desarrollo profesional y la construcción colectiva del conocimiento. Y una transformación social donde la propuesta de mejora educativa sea contextualizada pues al Colegio Gonzalo Arango y una generación de cambios pedagógicos que sean sostenibles en el tiempo. La emisión teológica de esta intención investigativa, el telos de la investigación es la transformación de la realidad educativa, promoviendo una pedagogía basada en la comprensión del ser humano, en el respeto a la diferencia y el compromiso con el derecho a una educación de calidad para todos. Ese es el fin máximo de esta intención investigativa. Tiene unas finalidades, por supuesto, una finalidad formativa, que es enriquecer las competencias pedagógicas de los docentes desde la neuroeducación, una finalidad transformadora, que es generar cambios reales en las prácticas educativas hacia una educación inclusiva efectiva, una finalidad social, que es contribuir a la equidad y a la justicia educativa en los contextos escolares reales, una finalidad pedagógica, que es proponer un modelo aplicable, reflexivo y contextualizado al Colegio Gonzalo Arango, y una finalidad ética, que es fundamentar una educación más humana, sensible y consciente de la diversidad que tiene. Y por último, en la dimensión metodológica de esta intención investigativa, destacamos que nos vamos a encauzar en un enfoque cualitativo con un paradigma interpretativo, donde exploremos significados y percepciones de los docentes, se analice cómo se integra la neuroeducación y la inclusión en la práctica pedagógica y que nos permita construir una teoría desde pues, la experiencia. Tiene un diseño etnográfico que nos permite tener una observación directa del entorno educativo del Colegio Gonzalo Arango y un análisis contextualizado de las prácticas reales. Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizarán en la entrevista semiestructurada a los docentes, la observación de clases y análisis de las prácticas pedagógicas y grupos focales para profundizar las experiencias colectivas de los docentes. Y en cuanto al proceso de análisis, lo realizaremos mediante la codificación y categorización de los datos cualitativos, el análisis temático interpretativo de significados, validación mediante la triangulación y revisión con los participantes. Y por supuesto, pues ya el resultado esperado será una construcción de un modelo teórico pedagógico desde la neuroeducación como mediadora de la educación inclusiva. Pues hasta aquí está expuesto pues las 5 dimensiones del conocimiento, de los planos de conocimiento. Respecto a esta intención investigativa, les agradezco mucho por la atención. Que tengan un buen día. Buenas tardes, mi nombre es Blanca Milena Gómez Pedraza y hoy compartiré con ustedes la presentación de mi trabajo titulado Inteligencia Artificial y Bilingüismo.
Innovación transformadora para la educación rural y urbana en Colombia, desarrollado en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, bajo la orientación de la docente doctora Nelmir Marrero. En esta diapositiva presento de manera general el enfoque de la investigación. El estudio se organiza a partir de 5 dimensiones: ontológica, epistemológica, axiológica, teológica y metodológica, que orientan todo el trabajo. Igualmente, se visualizan unas preguntas que más adelante se desarrollarán con detalle, mostrando cómo se relacionan con la enseñanza del bilingüismo y el uso de la inteligencia artificial. Esta investigación tiene como propósito determinar el aporte que la inteligencia artificial ofrece al desarrollo del bilingüismo en la enseñanza del aprendizaje del inglés como segunda lengua. Este estudio se enfoca en los estudiantes de la Institución Técnica Manuel Briceño, ubicado en el municipio de Briceño, Boyacá, y busca comprender cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para mejorar los procesos de enseñanza en contextos rurales y urbanos. En otras palabras, se trata de analizar cómo la inteligencia artificial puede favorecer la equidad educativa y abrir nuevas oportunidades de aprendizaje del inglés, adaptadas a las realidades y necesidades de nuestros estudiantes. Ya teniendo claro el propósito general de la investigación, es importante comprender la realidad desde la cual parte este estudio, es decir, la naturaleza del fenómeno que se investiga, como lo es el plano ontológico, naturaleza del fenómeno investigado. En este plano ontológico me detengo a analizar la realidad del problema. El bilingüismo en Colombia evidencia fuertes tensiones entre las políticas públicas y las brechas socioeconómicas, lo cual dificulta la implementación real en todos los contextos. La desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos y a la infraestructura digital es un factor clave, sobre todo en zonas rurales, donde los estudiantes enfrentan más limitaciones frente a sus pares urbanos. También tenemos las brechas educativas cuando nos referimos a pruebas Saber 11, que reflejan una gran diferencia. Estos resultados muestran un rezago importante en el desempeño de los estudiantes rurales en comparación con los estudiantes de las sedes urbanas. Además, la relación entre educación bilingüe e inteligencia artificial no es uniforme. Depende de factores sociales, culturales y económicos que varían en cada contexto. Por eso comprender esta realidad compleja permite diseñar soluciones más ajustadas y adaptadas a las necesidades de instituciones como lo es la de la Institución Técnica Manuel Briceño, que es el foco de esta investigación. Ahora continuamos con la dimensión epistemológica. Naturaleza del conocimiento. En esta dimensión, el conocimiento se entiende como una construcción dinámica, social y contextual que se fortalece a partir de la interacción y la experiencia. Se apoya en 3 enfoques pedagógicos fundamentales: el constructivismo, propuesto por autores por Piaget, Vygotsky y Brunner, que concibe el aprendizaje como un proceso activo donde el estudiante construye su propio saber. También tenemos el aprendizaje experiencial de Cobb, que plantea que se aprende al vivir experiencias, reflexionarlas y aplicarlas. Igualmente tenemos el conectivismo de Siemens, que reconoce la importancia de las redes digitales y la tecnología en la era actual, donde el conocimiento se comparte y se construye de manera colectiva. Igualmente, la inteligencia artificial se asume aquí como una herramienta mediadora que permite fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y validar el conocimiento a través de la interacción y la reflexión crítica. Una vez comprendido
cómo se construye el conocimiento en este estudio, es necesario detenernos en los valores y principios éticos que orientan toda la investigación, como lo es la dimensión axiológica. Valores y ética en la investigación. En esta dimensión me pregunto, ¿qué valores guían esta investigación? En primer lugar, la equidad e inclusión, buscando igualdad de oportunidades entre estudiantes rurales y urbanos, para eliminar las barreras que aún existen en el acceso a una educación bilingüe de calidad. En segundo lugar, tenemos la ética en el uso de la inteligencia artificial, promoviendo un manejo responsable de la tecnología, evitando sesgos algorítmicos y fomentando una justicia educativa que respete la dignidad humana. En tercer lugar, tenemos la diversidad cultural, entendida como el reconocimiento y respeto por las distintas realidades sociales y culturales presentes en los contextos educativos colombianos. Y finalmente, tenemos el compromiso social, porque esta investigación no busca solo producir conocimiento, sino también mejorar el bienestar educativo y promover prácticas innovadoras y éticas en la enseñanza del bilingüismo. Después de conocer los valores y principios éticos que orientan esta investigación, paso ahora a hablar de su sentido y finalidad, es decir, del propósito que se busca alcanzar. Es así que tenemos la dimensión teológica, propósito y finalidad. En esta investigación tenemos el interrogante: ¿cuál es el propósito de esta investigación? En primer lugar, se busca el desarrollo del modelo educativo que integre la inteligencia artificial para potenciar el bilingüismo en contextos rurales y urbanos del municipio de Briceño. En segundo lugar, se pretende ofrecer soluciones contextualizadas, es decir, respuestas prácticas y adaptadas a las necesidades reales de los estudiantes y a la comunidad educativa local. También se apunta al mejoramiento integral de la calidad educativa, promoviendo igualdad de oportunidades y el acceso a tecnologías innovadoras en zonas que históricamente han sido marginadas. Y finalmente, el propósito que tiene es un impacto sostenible, ya que busca una transformación duradera y significativa en la enseñanza del inglés, promoviendo una educación bilingüe con enfoque ético, inclusivo y contextualizado. Ahora paso a explicar cómo se llevará a cabo la investigación a través de la dimensión metodológica, enfoque y método. En esta dimensión, la investigación se desarrollará desde el enfoque cualitativo, lo que permite una comprensión profunda de los fenómenos educativos a partir de la interpretación y la experiencia. Se enmarca en el paradigma sociocrítico que busca no solo describir la realidad, sino también transformarla, promoviendo una educación más justa y emancipadora. También tenemos el método inductivo, que se utiliza a partir de la observación y el análisis de las experiencias reales de docentes y estudiantes, construyendo conclusiones que surgen directamente del contexto. En cuanto a las técnicas de recolección de información, se trabaja con la interacción directa con los actores educativos, recogiendo percepciones, vivencias y reflexiones tanto en los entornos rurales como urbanos, con el fin de obtener una visión amplia y contextualizada. Este enfoque metodológico también permite comprender las realidades locales y construir propuestas pedagógicas significativas ajustadas a las necesidades de la comunidad educativa. Después de recorrer las dimensiones que fundamentan esta investigación y su proceso metodológico,
Presento ahora las principales conclusiones que reflejan los aportes y aprendizajes más significativos del trabajo. En primer lugar, se resalta la importancia de tener una visión integral del bilingüismo en Colombia, que reconozca las brechas sociales, tecnológicas y contextuales para proponer soluciones realmente efectivas. En segundo lugar, la inteligencia artificial se presenta como una oportunidad innovadora, capaz de transformar los procesos de enseñanza del inglés y de promover una educación más educativa e inclusiva. También se reafirma que el compromiso ético es fundamental. El uso de la tecnología debe ser justo, responsable y respetuoso de la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país. También tengo otra conclusión muy importante, es el valor del conocimiento contextualizado a través del paradigma sociocrítico y los métodos cualitativos. A través de esto se generan saberes transformadores adaptados a las realidades locales, especialmente instituciones rurales. Y finalmente, esta investigación propone un cambio educativo significativo, donde la tecnología usada de manera pertinente y humana contribuye a mejorar la enseñanza del inglés y fortalecer el bilingüismo en las comunidades como la de Briceño, Boyacá. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Esta investigación se fundamenta en autores clave que aportan a la educación bilingüe y al aprendizaje mediado por tecnología, como Acosta y Valencia, Brunner, Piaget, Cobb y Siemens. Sus enfoques permiten comprender cómo la inteligencia artificial puede fortalecer el bilingüismo y generar una educación más justa e inclusiva. Muchas gracias por su atención. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Daniluz Algarín Torres, estudiante de primer año de doctorado en la UPEL. Voy a presentarles mi intención investigativa, el liderazgo gerencial ante la diversidad cultural producto de la migración, una aproximación teórica sobre el rol del directivo docente. En Colombia, el fenómeno migratorio exige revisar políticas educativas y estrategias pedagógicas. Aunque existen avances normativos, Decreto 1067 de 2015, Decreto 288 de 2018, entre otros, persisten vacíos en inclusión y permanencia. Ante este panorama, el liderazgo de los rectores resulta clave. Como señala Gómez 2023, deben articular políticas públicas, acciones institucionales y alianzas que promuevan la educación intercultural, fortalezcan la convivencia y mejoren la calidad educativa. Por eso, se proyecta el objetivo: generar una aproximación teórica sobre el liderazgo gerencial ante la diversidad cultural producto de la migración que tome en cuenta el rol del directivo docente en Bucaramanga, Santander, Colombia. En la actualidad, los directivos docentes se enfrentan grandes desafíos derivados del impacto migratorio, tanto a nivel internacional como nacional en las instituciones educativas. En la parte administrativa se puede mencionar la matrícula de estudiantes sin documentación completa, incluso algunos estudiantes sin servicios básicos como salud y la necesidad de organizar la cobertura escolar con los recursos disponibles. A esto se suman problemas de convivencia como el acoso escolar, la baja autoestima de algunos estudiantes que exigen respuestas inmediatas, ausencia de programas sociales con los cuales se motive la permanencia y la trayectoria de los estudiantes. La falta de capacitación docente en inclusión e interculturalidad agudiza la situación, dejando en los rectores y coordinadores la responsabilidad de buscar soluciones rápidas a problemas estructurales que superan el ámbito de la institución. Para conocer las percepciones que tienen los actores educativos respecto del rol del directivo docente ante la diversidad cultural producto de la migración, así como el aporte que hacen en la inclusión de la interculturalidad, se asume el paradigma interpretativo, atendiendo a que se pretende investigar un fenómeno social en el cual los actores son pertenecientes a dicho sector. El objetivo de estudio es de naturaleza social, responde a las experiencias de los involucrados a través de las cuales se puede observar las causas y posibles soluciones a la temática planteada. La investigación se orientará bajo los valores fundamentales que permitan comprender y fortalecer el papel del directivo docente en contextos de migración. En primer lugar, la inclusión, la equidad y el respeto a la diversidad constituyen referentes éticos que guiarán el análisis de las prácticas de liderazgo y gestión escolar. Asimismo, se valorará el liderazgo como una capacidad de inspirar, motivar y generar ambientes armónicos de convivencia que favorezcan la integración cultural. De igual manera, la investigación se fundamentará en la promoción de la ciudadanía,
y la transformación social, entendidas como apuestas para consolidar comunidades educativas cohesionadas y solidarias. Finalmente, la gestión educativa será abordada de un compromiso ético con la calidad y con el reconocimiento de todas las culturas presentes en la escuela, lo cual permitirá que el estudio no solo describa realidades, sino que también aporte a la construcción de marcos orientadores para una educación más justa e inclusiva. El proyecto de investigación se centra en el rol del directivo docente ante la diversidad cultural producto de la migración, con el ánimo de resaltar la gestión educativa que se ejerce tendiente a superar uno de los desafíos que se vive en las instituciones educativas en su cotidianidad, relacionado con la inclusión social, precisamente para la generación de teoría que articule el liderazgo gerencial con la diversidad cultural en el rol del directivo docente. Precisamente, las instituciones educativas se nutren de la sociedad en la cual se encuentran inmersas, tienen el potencial para transformarlas, pero es un reto para sus integrantes lograr una educación equitativa para sus estudiantes, una educación que refleje a través de las políticas propias de la institución la construcción de ciudadanía en un ambiente armónico que permita a sus integrantes ser mejores seres humanos. Elegir el método adecuado para el tipo de investigación a desarrollar requiere revisar el propósito y las características contextuales que facilitarán la consecución del objetivo general, de modo que se pueda generar una aproximación teórica al rol del directivo docente frente a las situaciones presentadas por la diversidad cultural producto de la migración. Se escoge realizar un tipo de investigación en la cual se abordan los métodos etnográficos, debido a que la investigación en sí misma se proyecta desde el análisis teórico, la convivencia institucional y la mejora continua de los procesos, es decir, se llevará a cabo un estudio de tipo cualitativo. Agradezco mucho su atención a la exposición y estas son algunas de las referencias utilizadas. Cordial saludo para todos los presentes. Es un placer poderme dirigir a ustedes y dar inicio a esta exposición sobre un tema inspirador y decisivo en nuestra vida académica y personal. Se dice que elegir un camino profesional es como pararse frente a un mapa lleno de rutas posibles. Algunas parecen claras, otras llenas de algunas curvas inesperadas y muchas veces no sabemos cuál tomar. En esta etapa, la orientación vocacional se convierte en una brújula que nos ayuda a descubrir quiénes somos, qué queremos y hacia dónde podemos dirigir nuestros talentos y posiciones. Sí, además de esto, no solamente se trata de elegir una buena carrera, sino de construir un proyecto de vida con sentido y propósito. Pero en un mundo tan cambiante y lleno de decisiones, surge una pregunta que puede marcar la diferencia entre elegir un camino impuesto y construir uno propio. ¿Cómo tomar una decisión tan importante de forma consciente, auténtica y acertada? Sin más preámbulos, damos inicio a la exposición de la actividad final del curso denominado Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación, el cual se titula El equipaje vocacional de un viajero visionario, presentado por las doctorandas Lucy Díaz, Pastora Díaz y quien les habla Diana Potosí, el cual es dirigido a la doctora Nelmir Marrero. Con respecto a la contextualización investigativa, en primer lugar se realiza un análisis del proceso de orientación vocacional en la básica media, con el propósito de comprender su desarrollo en el contexto educativo social y actual. A partir de esta investigación, se identifican diversas limitaciones pedagógicas que evidencian la necesidad de transformar la práctica existente. Ante esta situación, se plantean estrategias formativas orientadas a fortalecer los proyectos de vida de los estudiantes, promoviendo un acompañamiento más significativo. De esta manera, se pone en especial énfasis el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico y el reconocimiento del contexto sociocultural como unos pilares fundamentales para la toma de decisiones de vocaciones. En este sentido, el psicólogo Mark Savic afirma que la orientación vocacional es un proceso pedagógico que fomenta la autonomía, coherencia en el proyecto de vida y entorno social, lo que refuerza la importancia de enfoques educativos más integrales y contextualizados ante la realidad. Ahora bien, es importante clarificar el porqué del título.
puesto que como grupo decidimos colocar el equipaje vocacional de un viajero visionario, el cual refleja el trayecto que siguen los estudiantes al construir su camino personal y profesional. Cada objeto dentro del equipaje simboliza recursos esenciales que acompañan la toma de decisiones sobre su futuro. Por ejemplo, está el mapa que representa la búsqueda y el conocimiento de las distintas posibilidades académicas y laborales, la brújula que simboliza el proceso de descubrir quiénes somos, reconociendo gustos, talentos, habilidades, valores y entre otras cosas. El telescopio permite imaginar el futuro, visualizar oportunidades y anticipar desafíos. La linterna aporta la claridad cuando surgen dudas y ayuda a elegir con mayor seguridad la decisión. Y los binoculares sirven para tratar algunos objetivos cercanos, al igual que medianos, que permiten orientar el rumbo hacia las metas más grandes. Con respecto a las dimensiones del conocimiento, es importante aclarar que todas se articulan con el objeto de estudio, que en este caso es el proceso de orientación vocacional. Iniciemos con la dimensión ontológica, puesto que nos permite comprender la naturaleza y la realidad de dicho proceso, y lo quisimos relacionar con la linterna, porque ilumina su esencia y nos ayuda a descubrir qué es realmente y cómo se manifiesta en la vida escolar. Segundo, vamos con la dimensión epistemológica que posibilita analizar cómo se construye y cómo valida el conocimiento sobre la orientación vocacional. Quisimos simbolizarlo con el mapa, ya que guía la comprensión y traza rutas teóricas y conceptuales que orientan la investigación. Como tercero tenemos la dimensión axiológica, que resalta los valores y principios que deben orientar las prácticas pedagógicas, y la relacionamos con la brújula porque marca direcciones éticas como la libertad, la elección y el respeto a la equidad. Como cuarta tenemos la dimensión teleológica, que aclara los propósitos y fines educativos que se buscan alcanzar. Esta también la representamos con un telescopio porque permite mirar más allá, enfocándose en formar estudiantes con metas claras y proyectos de vida definidos. Finalmente, la dimensión metodológica define las estrategias y caminos para investigar y actuar de manera estructurada, y la vinculamos con unos binoculares, ya que amplían la mirada y detallan el camino para aplicar acciones pedagógicas precisas. En conjunto, estas dimensiones permiten construir un enfoque sólido, crítico y coherente para fortalecer el proceso de la orientación vocacional en la básica media. Damos inicio a la primera dimensión, que se titula la dimensión ontológica. En esta dimensión buscamos comprender la esencia del proceso de orientación vocacional, es decir, su naturaleza más profunda. No se trata únicamente de escoger una carrera, sino de entender cómo este proceso acompaña el desarrollo personal y social de cada estudiante, reconociendo que cada trayectoria es distinta y responde a contextos específicos. Como grupo, apoyamos esta perspectiva retomando las ideas del psicólogo Donald Edwin Super, quien plantea que la orientación vocacional es un proceso integral que conecta intereses, motivaciones y contextos con las oportunidades disponibles. Desde esta mirada, entendemos que cada experiencia vocacional es única, dinámica y determinada por factores personales, familiares, sociales y culturales, lo que refuerza la importancia de reconocer la diversidad en el acompañamiento educativo. Por ello, la representamos como una linterna, ya que esta herramienta simboliza la capacidad de iluminar el camino en medio de la incertidumbre, ayudando a que los estudiantes descubran su identidad y proyectando sus metas y toma decisiones más conscientes y significativas sobre su futuro. Continuamos con la dimensión epistemológica. En esta dimensión buscamos comprender cómo se construye el conocimiento sobre la orientación vocacional. No se trata solo de acumular información, sino de analizar cómo las experiencias, los contextos y las interacciones permiten formar saberes significativos que orienten las decisiones de los estudiantes. Retomando los aportes de Jean Piaget de 1972, entendemos que el aprendizaje no es una simple copia de la realidad, sino un proceso activo en el que el sujeto se construye su conocimiento a través de la interacción con el entorno. Desde esta perspectiva, elegir un camino profesional
Implica reflexionar críticamente y relacionar la teoría con la práctica. Por esta razón, asociamos esta dimensión con un mapa, ya que ésta traza rutas, señala los puntos de partida y muestra posibles destinos. Al igual que en la orientación vocacional, el mapa presenta la manera en que los estudiantes conectan los saberes previos con nuevos aprendizajes para definir el rumbo de su propio proyecto de vida. Como tercera tenemos la dimensión axiológica. En esta dimensión se pone en el centro el papel de los valores en la orientación vocacional. No basta con acompañar a los estudiantes en la elección de una carrera. También es fundamental que en este proceso esté guiado por los principios como el respeto, la justicia, la autonomía y la responsabilidad. Estos valores permiten que cada estudiante pueda tomar decisiones libres, conscientes y acordes con su identidad y contexto. De acuerdo con Philippe Mediu, educar siempre implica un compromiso ético, ya que es el objetivo en formar personas capaces de actuar con libertad y criterio propio. Por eso la orientación vocacional no debe imponer un único camino, sino recordar la diversidad de intereses y trayectorias personales, valorando las particularidades de cada historia de vida. Por esta razón, vinculamos en esta dimensión como una brújula, porque al igual que este instrumento, los valores sirven como una guía para no perder el rumbo. Nos orientan en la toma de decisiones éticas, evitando desviarnos y recordándonos cuál es el norte en la construcción de los proyectos de vida significativos. Con respecto a la dimensión teleológica, en esta dimensión nos enfocamos en los propósitos y fines educativos que orientan todo el proceso de orientación vocacional. No se trata solo de acompañar a los estudiantes en la elección de una carrera, sino de ayudarlos a construir un proyecto de vida sólido, que esté alineado con sus valores, talentos, aspiraciones y el contexto social en el que se desenvuelve. Autores como Donald Super y Savicax destacan que el desarrollo vocacional implica preparar a las personas para proyectarse hacia el futuro con autonomía, responsabilidad y una visión clara de sus metas personales y profesionales. Es decir, no basta con pensar en el ahora, sino también en el mañana que se quiere alcanzar. Por eso, vinculamos esta dimensión con un telescopio, porque este instrumento permite mirar más allá, anticipar escenarios, identificar oportunidades y trazar un camino con dirección clara. Del mismo modo, la orientación vocacional debe ofrecer herramientas pedagógicas que ayuden a los estudiantes a visualizar su futuro, tomar decisiones estratégicas y adaptarse a los cambios que se presenten en el entorno. Y finalmente, en la dimensión metodológica, nos centramos en cómo se lleva a cabo el proceso de orientación vocacional. No basta con tener metas claras, también es fundamental definir estrategias, métodos y recursos pedagógicos que permitan acompañar a los estudiantes de forma gradual y significativa. La dimensión metodológica busca que el proceso sea participativo, reflexivo y adaptado a las necesidades reales de los jóvenes, garantizando que puedan explorar sus intereses, reconocer sus habilidades y proyectarse con bases firmes hacia el futuro. Aquí utilizamos la metáfora de los binoculares, porque este instrumento permite enfocar con claridad metas de corto y mediano plazo, como talleres, pruebas vocacionales, asesorías o actividades de exploración profesional. Al igual que los binoculares, ayudan a ver con detalle lo que está más adelante. Esta dimensión proporciona un enfoque pedagógico estructurado, que orienta paso a paso la construcción de proyectos de vida coherentes y sostenibles a largo plazo.
Como conclusiones tenemos que la orientación vocacional se consolida como un proceso integral que impulsa a los estudiantes hacia el autoconocimiento, la autonomía y la construcción consciente de su proyecto de vida. Más allá de vincular intereses y talentos, este proceso articula aspiraciones, valores y contextos personales, convirtiéndose en una guía especial para la toma de decisiones significativas. Además, el análisis de las diferentes dimensiones permitió comprender la complejidad y la riqueza de la orientación vocacional. La ontológica reveló la singularidad de cada experiencia. La epistemológica mostró la importancia de unir la teoría y la práctica. La axiológica y la teleológica destacaron el papel de los valores y las metas en la proyección personal, y la metodológica ofreció caminos claros para la acción pedagógica. Asimismo, se evidenció que la aplicación de estrategias innovadoras como talleres vivenciales, pruebas de autoconocimiento y espacios de diálogo favorecen la reflexión crítica y fortalecen las decisiones vocacionales, permitiendo que los jóvenes enfrenten con criterios los retos académicos, laborales y actuales. Para sustentar nuestro trabajo consultamos diversas fuentes teóricas y pedagógicas que enriquecieron el análisis. Entre ellas se encuentran los aportes de González, quien desarrolla la crítica y la propuesta pentadimensional para la investigación socioeducativa, lo cual nos permitió estructurar el estudio de distintas dimensiones de conocimiento. Del mismo modo, incorporamos los planteamientos de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo, esenciales para comprender el proceso de la orientación en la adolescencia. Al igual, estuvieron los autores Super y Sabicas, que aportaron bases sólidas sobre la construcción vocacional a lo largo de la vida, enfatizando la relación entre el autoconcepto y el contexto social. Al comenzar nos hicimos una gran pregunta: ¿cómo tomar una decisión tan importante de forma consciente, auténtica y acertada? Hoy, después de este recorrido, tenemos esa respuesta, conociéndonos a nosotros mismos, explorando nuestras posibilidades y escuchando tanto la razón como el corazón. Tomar decisiones no es adivinar el futuro, es construirlo paso a paso, con información, reflexión y valentía. Con esto, damos por terminada nuestra exposición, no sin antes agradecer a la docente por sus enseñanzas y aportes que han enriquecido nuestra práctica investigativa y nos han formado como grandes investigadores en nuestro doctorado. Muchas gracias por su atención. Reciban todos un muy cordial saludo. Mi nombre es Erika Alejandra Muñoz Murillo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y en este video analizaremos los planes del conocimiento en la investigación doctoral titulada Innovación Pedagógica mediante aula invertida, una estrategia digital para las competencias matemáticas de las pruebas Saber 11 en secundaria. Esta tesis es bajo la línea de investigación pedagógica. Las fichas presentadas se realizaron con el apoyo de mi compañera Rosalba Mota y la asesoría de la doctora Nelmin Marrero. Para iniciar, es importante comprender la fundamentación y contextualizar estos planes de conocimiento que constituyen los pilares que permiten dar coherencia teórica y metodológica a la investigación. El plano ontológico responde a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza del ser, la realidad y su existencia en el mundo? El epistemológico, por su parte, responde de qué manera adquirimos, justificamos y comprendemos el conocimiento humano. Por su parte, el axiológico responde a la pregunta: ¿qué valores éticos, morales y culturales orientan la búsqueda y aplicación del conocimiento? El metodológico responde a ¿qué métodos, procesos y estrategias permiten construir, analizar y validar el conocimiento científico? Y por último, el teológico responde ¿cómo se relaciona el conocimiento humano con lo divino, la fe y la trascendencia espiritual? Ahora vamos a ver cómo estos planos de conocimiento se ven reflejados en la tesis doctoral. Como lo mencionamos, el plano ontológico define cómo se concibe la realidad y al ser dentro del proceso investigativo. En este estudio, desde el paradigma sociocrítico, la realidad educativa se entiende como una construcción social, histórica y transformable, atravesada por relaciones de poder y desigualdad tecnológica.
El fenómeno que estamos implementando, que estamos estudiando, la implementación del aula invertida como estrategia digital para fortalecer competencias matemáticas, se concibe como una realidad dinámica y susceptible de cambio a través de la participación reflexiva de docentes y estudiantes. Terminamos diciendo, el conocimiento no se limita a describir la realidad escolar, sino a transformarla mediante la praxis educativa y la crítica e innovación pedagógica. En cuanto al plano epistemológico, como ya lo mencionamos, aborda cómo se genera el conocimiento y la relación entre el investigador y los actores, en este caso los estudiantes. En coherencia con el enfoque cualitativo fenomenológico, el conocimiento se construye desde la experiencia vivida y la interacción dialógica con los participantes. Desde el paradigma sociocrítico, que es desde el que estamos partiendo, conocer implica comprender y emancipar, integrando la reflexión colectiva, la crítica de las estructuras de poder y la acción participativa. Es decir, la validez del conocimiento radica en su coherencia crítica, su reflexividad y su capacidad de promover cambios en las prácticas docentes y en la equidad educativa, que es lo que nos permite la tecnología hoy en día. Como lo mencionamos, el plano axiológico integra los valores y principios que orientan el proceso investigativo. En este caso, en esta tesis doctoral, se sustentan valores como la equidad digital, la justicia social, la inclusión y la responsabilidad educativa. El paradigma sociocrítico promueve la participación consciente de los actores, la empatía y el respeto por el significado de los sujetos, buscando que la educación sea un medio de emancipación y no de dominación. En este caso, la ética se traduce en compromiso con la comunidad educativa y en la búsqueda de una educación más humana, crítica e incluyente, que es una de las facilidades que nos da la tecnología. Por eso se busca incluirla en estos procesos de fortalecer competencias matemáticas. El plano metodológico es en el que se concretan los principios filosóficos en la práctica investigativa. Entonces, de acuerdo a mi tesis doctoral, el estudio se enmarca en un enfoque cualitativo bajo el paradigma crítico-social y el método fenomenológico, lo que implica el uso de entrevistas, observaciones y análisis reflexivo. Ese plano materializa los fundamentos teóricos mediante una investigación, acción-reflexión, la triangulación participativa y la búsqueda de transformación educativa. Esta metodología no busca generalizar, sino comprender en profundidad las experiencias y construir soluciones pedagógicas innovadoras en el contexto en el que se aplique y poder replicarlo y seguir implementándolo en demás grados y situaciones. Finalizamos con el plano teológico, el cual representa los fines trascendentes de la investigación. Desde la perspectiva sociocrítica, la finalidad es la transformación social y educativa, visibilizar desigualdades, promover la innovación y favorecer la emancipación de los sujetos a través del conocimiento. En mi tesis doctoral, el propósito último es mejorar la calidad de la educación matemáticas mediante innovación pedagógica, fortaleciendo la autonomía, la participación y el pensamiento crítico de los estudiantes utilizando herramientas tecnológicas. El saber adquiere aquí un sentido humanista y liberador. Enseñar y aprender son actos de esperanza, cambio y justicia social. Y finalizo con esta conclusión. El análisis de los 5 planos del conocimiento demuestra la coherencia del estudio con el paradigma sociocrítico orientado a comprender y transformar la realidad educativa. La propuesta de aula invertida se fundamenta en valores de equidad, participación y reflexión crítica, integrando teoría y práctica para fortalecer las competencias matemáticas y promover una educación más humana, inclusiva y transformadora. Esta ha sido toda mi presentación. Dejo mis datos de contacto. Muchas gracias. Les recuerdo que estas fichas presentadas fueron elaboradas con el apoyo de mi compañera Rosalba Mota. De nuevo, reitero mis agradecimientos. Un saludo cordial para la doctora Nelmir, para las autoridades de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y a mis compañeros y compañeras del doctorado en Ciencias de la Educación. Mi compañera es Vitalia Pomeo Bustos y quien les habla, Gina Yamarit Gordillo Betancourt. Vamos a presentar el análisis de los planos del conocimiento a partir de esta investigación titulada La educación emocional para el desarrollo de competencias socioafectivas desde la perspectiva de los docentes. Una investigación que tiene como propósito integrador
generar aportes teóricos desde los análisis, las estrategias y también los desafíos que genera para los docentes la implementación articulada y eficaz de un programa en educación emocional. En un primer momento, tener presente que cuando hablamos de los planos del conocimiento, estamos hablando de esta propuesta de la pentadimensionalidad, que como su nombre lo dice, son las 5 bases o los 5 ejes que orientan, sustentan el proceso investigativo. Entonces hablamos del plano ontológico, como ese análisis de la realidad, del plano axiológico, donde también se determinan y estipulan los valores que persigue la investigación, el plano epistemológico, como la relación entre el sujeto y el objeto, y también donde se plantea todo el marco teórico, el sustento teórico de la investigación, el plano metodológico, como aquel que nos guía y nos orienta, donde se determina el paso a paso del proceso investigativo. Allí entonces se estructura el paradigma, el modelo, el enfoque, las diferentes también herramientas e instrumentos que se van a utilizar en la investigación. Y finalmente tenemos el plano teleológico, donde se determinan los fines y pues ese objetivo como final del proceso investigativo. Para esta investigación, entonces, en un primer momento, desde el plano ontológico y entendiendo como esa reflexión sobre la realidad y sus características, pues esta investigación en educación emocional en el primer momento se percibe como multidisciplinar. Es decir, que esta en realidad nos enfrenta a un concepto, a un objeto de estudio donde confluyen diferentes saberes, investigaciones y propuestas teóricas que marcan también pues un desafío para su abordaje. Además, pues también se entiende la educación emocional desde lo ontológico como algo institucional. Esto porque en este sentido pues está inmerso dentro de una institución donde también hay toda una estructura de políticas gubernamentales, programas, acciones, y pues a veces también esto supera o implica pues su abordaje. Y de acuerdo a Barrios y Peña, la educación emocional también ontológicamente se concibe como un escenario complejo y multidimensional. Esto también genera un desafío, pues se debe abordar de manera cuidadosa, ya que hay muchos aspectos que emergen desde su proyección e implementación. Además, cuando hablamos de educación emocional, estamos hablando de una educación tanto intra como interpersonal, y allí pues están inmersas una cantidad de experiencias, de contextos, de realidades que se deben atender con bastante cuidado. Por eso la complejidad no solamente de la educación, sino de la emocionalidad como un aspecto fundamental de las relaciones humanas. El plano axiológico de la presente propuesta, tenemos que la axiología como rama de la filosofía que estudia los valores nos proporciona un marco teórico que permite identificar y promover aquellos principios éticos y morales que son fundamentales para una convivencia armónica en el entorno escolar. Álvarez 2020 plantea a partir de los amplios aportes de Vizguerra 2000 que la educación emocional es fundamental por las necesidades personales y sociales. Su ideal es el reconocimiento de las emociones propias, pero también el de las de los demás, permitiendo a las personas la autorregulación enfocada en promover relaciones intra e interpersonales más saludables, basadas en el respeto, en la empatía y la asertividad. Además, amplía la afectación al desarrollo de competencias como pensamiento crítico, toma responsable de decisiones por medio de las cuales las personas se enfocan en opciones constructivas y respetuosas, que tengan en cuenta los estándares éticos, la seguridad, las normas sociales, entre otras. En el plano epistemológico, la educación emocional entendida desde una corriente humanista o la denominada pedagogía del saber, Ortiz 2013 la describe como la escuela del desarrollo integral. De manera inicial, el objeto de estudio se sustenta desde los planteamientos de Vizguerra 2000, quien la define como un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, construyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la persona integral. Álvarez 2020 plantea a partir de amplios aportes de Vizguerra 2000 que la educación emocional es fundamental por las necesidades sociales,
En este sentido, la define como la educación socioemocional. Competencias socioafectivas desde Mejía 2017 se entienden como aquellas que incluyen no solo el desarrollo de procesos cognitivos o mentales, sino también áreas afectivas como la conciencia y gestión emocional de relacionamiento con otros y de la proyección hacia la sociedad. En el plano metodológico, tenemos que la presente investigación se aborda en un paradigma interpretativo, en el que se involucran aspectos que son esenciales en relación con promover una comprensión del objeto de estudio. El paradigma interpretativo busca entender cómo las personas construyen la realidad social a través de sus interacciones, su lenguaje y cultura. El enfoque es cualitativo, se centra en comprender los significados y las experiencias de las personas en contextos específicos, siendo un enfoque inductivo. En este enfoque se asume la realidad que es subjetiva y es construida socialmente. La investigación aborda desde un método fenomenológico la fenomenología. Según Husserl, 1992, es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de la conciencia y se caracteriza por ir en búsqueda de experiencias originarias para exponerlas en su contexto. En el plano teleológico, la educación emocional y el desarrollo de competencias socioafectivas es un campo en el que la práctica institucional presenta grandes vacíos. Por lo tanto, el fin de esta investigación es aportar teóricamente en procesos que conlleven a una mejora en su ejecución desde lo pedagógico, lo epistemológico y lo social. La investigación permitirá a los docentes de la institución tener una visión amplia sobre las prácticas pedagógicas que desarrollan en el marco de la educación emocional. También constituirá un aporte significativo en cuanto a la mejora del conocimiento sobre los mismos. La investigación busca aportar socialmente en la medida que reconoce la importancia de las relaciones humanas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Javier Andrés Jojoa Rosero y el día de hoy vengo a hablar sobre las dimensiones del conocimiento. La mediadora es la doctora Nermil Marrero. ¿Por qué entender las dimensiones del conocimiento? Fundamentos filosóficos. Mi investigación parte de supuestos filosóficos profundos que guían la manera fundamental que investigamos, cómo lo hacemos y para qué lo realizamos. Marco integrador. Ontología, epistemología, axiología, teología y metodología forman el marco conceptual que sostiene y estructura la construcción rigurosa del conocimiento científico. Validez científica. Comprender las profundidades evita errores metodológicos críticos y fortalece significativamente la validez, coherencia y relevancia de cualquier estudio. Dimensión ontológica. ¿Qué es la realidad? Fundamentos ontológicos. El estudio del ser y la existencia responden a preguntas fundamentales. ¿Qué hay? ¿Qué es real? ¿Cuál es la naturaleza de lo que existe? Posturas principales: realismo, existencia, una realidad objetiva e independiente del observador, cognoscible mediante métodos empíricos. Opciones de concebir la realidad. Hechos sociales dados externamente, descubrir y develar. Idealismo. La realidad depende de la conciencia, percepción y contexto sociocultural del observador. Los hechos sociales construidos desde la subjetividad. Interpretar, penetrar sentidos. Bueno, ahí podemos ver una gráfica sobre las dimensiones ontológicas. Dimensión epistemológica. ¿Cómo conocemos la realidad? La naturaleza del conocimiento.
Ella estudia el conocimiento mismo, cómo sabemos, qué es lo que hacemos, qué hace que algo sea conocimiento válido. Define la relación fundamental entre el investigador y el objeto de estudio. Por lo tanto, es un instrumento medible, directo, cara a cara, o condiciones disponibilidad, contactibilidad, contextualidad, multidimensional, flexibilidad, intencionalidad. Exige inmersión profunda y empatía. El positivismo. El conocimiento científico se obtiene a través de la observación empírica, mediación de objetiva y verificación sistemática en hipótesis en condiciones controladas. Puede haber una negación en este caso, porque puede establecer acuerdos sobre el significado e interpretación de acciones, y basado en explicación de valores, creencias. Y el interpretativismo, el conocimiento se construye de la experiencia vivida, la comprensión subjetiva y la interpretación contextualizada de significados sociales culturales. En este caso, la intersubjetividad se basa en sentimientos de estar en un mundo conocido en común. Implica esquema de comunicación y categorías compartidas basado en control racional mutuo y discusión crítica. Bueno, ahí podemos ver una gráfica con respecto a la dimensión epistemológica. Dimensión axiológica. ¿Qué valoramos en la investigación? El papel de los valores. En mi investigación, la dimensión axiológica examina los valores y la ética, que impregnan todo el proceso investigativo de la selección del tema hasta la difusión de resultados. Consideraciones centrales. Importancia y relevancia social del conocimiento producido. Según Ramos 2008, los componentes son objetivo, reconocer y crear valores. En la moralidad de los procedimientos y métodos empleados, el subjetivo es concientizar y enjuiciar significación. Y la responsabilidad del investigador ante la sociedad. Esta puede ser individual, con compromiso, obligaciones y deberes. El ejemplo práctico de decisiones éticas en investigación con seres humanos, garantía de consentimiento informado, transparencia en el manejo de datos y responsabilidad social del conocimiento generado. Lo profesional está en la idoneidad, participación en equipos. Y lo social en el progreso del país, soberanía y posición ciudadana. Aquí podemos observar otra gráfica. Y la dimensión teleológica, ¿para qué investigamos? Los fines del conocimiento. Ella estudia los fines, propósitos y objetivos últimos que guían la producción del conocimiento científico. Sus metas o fines fundamentales, explicativos, comprensivos y cognitivos. Pregunta central. ¿Cuál es el propósito último de la investigación? ¿A quién sirve? ¿Qué transformación busca? Ella devela las intenciones del investigador. Propósitos diversos. Mejora la calidad de vida en resolver problemas sociales urgentes, avanzar en el conocimiento científico o transformar realidades. Un ejemplo es contribuir a incrementar acervo de conocimientos o exomemoria, que hace parte de la memoria externa, como información en libros, periódicos, videos, revistas, entre otros. Ahí podemos ver otra gráfica con respecto a la dimensión teleológica. Dimensión metodológica.
¿Cómo construimos el conocimiento? Estrategias de investigación. Conjunto de estrategias técnicas y procedimientos sistemáticos para obtener, analizar y validar conocimiento científico de nuestra investigación. Son los modos de conducir el quehacer investigativo. Dependencia dimensional. La metodología no es arbitraria, depende directamente de las dimensiones ontológicas, epistemológicas y axiológicas, y la teleológica. Abarca disciplinariedad, principios y reglas, y métodos diversos, métodos cuantitativos para realidades objetivas y medibles, métodos cualitativos para realidades construidas e interpretadas. Incluye cuándo, que es el tiempo, con qué instrumento y dónde, el espacio-tiempo. Aquí podemos ver otra gráfica con respecto a la dimensión metodológica. Interrelación de las dimensiones, un marco holístico. Ontología, define la naturaleza de la realidad a estudiar. Epistemología, establece cómo conocer esa realidad. Axiología, determina qué valor y ética darle. Metodología, guía cómo hacer la investigación sistemáticamente. Y la teleología orienta para qué conocerla. Caso práctico, investigación social de estas dimensiones. Ontología aplicada, la realidad social es construida dinámicamente por actores culturales en contextos específicos. No es una entidad fija y objetiva. Epistemología aplicada, el conocimiento se obtiene a través de la interpretación profunda de significados, entre otros. Axiología aplicada, respeto profundo, dignidad y consideración ética hacia la participación durante todo el proceso investigativo. Teología aplicada, mejora políticas públicas y genera transformaciones sociales concretas que benefician a las comunidades estudiadas. Metodología aplicada, entrevistas cualitativas en profundidad, grupos focales y análisis temático riguroso de contenido narrativo. Conclusión, la intervención investigativa y las dimensiones del conocimiento. Investigaciones sólidas comprende profundamente estas 5 dimensiones, es absolutamente clave para diseñar investigaciones sólidas, coherentes y científicamente significativas. Posicionamiento crítico. Permite al investigador posicionarse críticamente, tomar decisiones fundamentadas y justificar rigurosamente sus elecciones metodológicas. Y la reflexión personal es en esta pregunta: ¿cuál es tu postura en cada una de estas dimensiones para tu próxima investigación? Bueno, aquí podemos ver las referencias con respecto a esta presentación sobre las dimensiones del conocimiento. Muchas gracias a todos por escucharme.